Bueno, ahora pasamos al ejercicio 3. El ítem B dice: Alberto, que pertenece al grupo que vive en una residencia geriátrica, obtuvo un puntaje CI de 96, y José, que pertenece al grupo que residen en su hogar, obtuvo un CI de 107. ¿Cuáles son sus correspondientes puntajes típicos? El ítem C dice: ¿por qué deben hacerse comparaciones utilizando los puntajes típicos? La respuesta a la pregunta del ítem C está implícita en lo que dice el ítem B, ¿no? Por una parte tenemos a Alberto, que es un adulto mayor de una residencia geriátrica, y por otra parte tenemos a José, que también es un adulto mayor, pero que vive en su hogar con sus familiares. Si bien a ambos individuos se les midió la variable, que en este caso es puntaje en el test de inteligencia, con el mismo instrumento de medición, ambos individuos no pertenecen a la misma población de referencia y por ende no es correcto comparar, o mejor dicho, hacer comparaciones entre los puntajes típicos de dos individuos que pertenecen a distintas poblaciones, que es precisamente lo que plantea el ítem B, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos comparar los puntajes directos de estos individuos, lo que podemos hacer es precisamente lo que dice, lo que nos sugiere el ítem C, ¿no? O sea, transformar estos puntajes directos en sus correspondientes puntajes típicos, y entonces sí es lícito hacer comparaciones entre los puntajes típicos correspondientes, ¿no? Y el individuo que presente un puntaje Z de mayor rango percentilar va a ser precisamente el individuo que debemos considerar más inteligente, ¿no? En esta imagen tenemos las ecuaciones que nos permiten transformar puntajes típicos en puntajes T mayúscula o puntajes CI, o viceversa, partiendo de un puntaje T mayúscula o de un puntaje CI, obtener el puntaje típico correspondiente. Salvo la primera ecuación, seguramente van a tener que utilizar estas ecuaciones para resolver un problema de parcial, como precisamente es este caso, ¿no? Seguramente a ustedes les comentaron en la clase teórica que en la escala T mayúscula, la media de estos puntajes es 50 y el desvío típico es 10. En cambio, en el caso de la escala CI, la media es 100 y el desvío típico es 15. Entonces, partiendo de la teoría, ustedes pueden reconstruir mentalmente estas ecuaciones. O sea, la idea es que ustedes no recuerden de memoria esto, sino que entiendan precisamente la lógica de estas ecuaciones. ¿A qué me refiero? Supongamos que, por ejemplo, un individuo de una población obtuvo un puntaje típico igual a 0. Entonces a mí se me ocurre transformar este puntaje típico en un puntaje T mayúscula, o por qué no transformarlo en un puntaje CI. Entonces, ¿qué pasa cuando el puntaje típico vale 0? O sea, lo que tengo que hacer es reemplazar 0 en cada una de estas ecuaciones. Por ejemplo, en el caso de la escala T tengo 10 por 0 más 50. Esto es igual a 0 más 50. O sea, ¿qué es lo que pasó?
Partiendo del z igual a 0, lo que obtengo es un puntaje t mayúscula que es igual al valor de la media de la escala de los puntajes t mayúscula. Lo mismo pasa cuando quiero calcular, o mejor dicho, transformar este puntaje z en un puntaje CI. 15 por 0 más 100 es igual a 0 más 100. O sea, el puntaje CI correspondiente a z igual a 0 es igual a 100. O sea, también obtengo el valor de la media de la escala CI. Como ustedes ya saben, en la distribución de los puntajes z, la media es 0 y el desvío típico es igual a 1. Y precisamente esto tiene mucho sentido porque cuando el puntaje típico de una persona, de un individuo, vale 0, sí o sí yo debo obtener un puntaje t igual a 50 o un puntaje CI igual a 100. Y esto es precisamente lo que nos dice esta parte de la imagen. O sea, implicaciones de sumar una constante, que en este caso estamos hablando de que B es la media de la escala T, de la escala S mayúscula, de la escala CI. O sea, yo tengo acá 4 ecuaciones de esta forma. X es igual a por Z más una constante que es B. Como yo les había dicho, A vendría a ser igual al desvío típico de la escala y B igual a la media de la escala. Entonces, precisamente, ¿no?, cuando Z toma el valor 0, lo que obtengo es precisamente B, o sea, la media de la escala, ya sea la escala T, la escala S mayúscula, la escala CI. Y esta parte de la imagen que dice implicaciones de multiplicar una constante, o sea, la A por Z, había dicho que la A es el desvío típico de la escala, es dividir en A partes iguales la unidad de Z. O sea, esto lo que quiere decir es lo siguiente: cuando vos despejás Z de cada una de estas ecuaciones, pasa lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, trabajando con la ecuación de la escala T, si yo despejo Z, obtengo lo siguiente: T mayúscula menos 50, porque el 50 pasa restando, dividido 10 que estaba multiplicando al Z. O sea, recuerdan que el 10 será el A, ¿no?, de la ecuación genérica, esta que les comenté, ¿no? X es igual a por Z más B. En el caso de esta ecuación pasa exactamente lo mismo, o sea, Z va a ser igual a CI menos 100 dividido 15. Y 15 justamente era el A de la ecuación, o sea, el desvío típico de la escala CI, ¿no? Entonces, ¿no?, si yo quiero calcular un puntaje T o un puntaje CI partiendo de un valor de Z, lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar ese valor en esta ecuación para obtener precisamente el correspondiente puntaje de la escala T o de la escala CI. Y cuando me interesa averiguar el puntaje Z que le corresponde a determinado puntaje T o a determinado puntaje CI, simplemente lo que tengo que hacer es despejar Z, ¿no?, que en este caso es la incógnita.
O sea, z es igual a t menos 50 dividido 10, o z va a ser igual a 6 menos 100 dividido 15, ¿no? Y precisamente lo que vamos a hacer ahora es precisamente averiguar el puntaje típico que le corresponde al CI de Alberto y al puntaje CI de José. Para el caso de Alberto tenemos Z es igual a 96, que es su puntaje CI, menos 100, todo esto dividido 15. Como se pueden dar cuenta, el numerador de esta ecuación me va a dar un puntaje, o mejor dicho, me va a dar un valor negativo, ¿no? Porque estoy restando un valor que es más chico que 100. O sea que el numerador va a ser negativo. Y si esto lo divido por un positivo, que es 15, este cociente me tiene que dar un negativo. O sea que cuando el puntaje CI de cierto individuo es menor que la media de la escala CI, como es este caso, el caso de Alberto, sí o sí el puntaje Z de ese individuo tiene que ser negativo, o sea, menor que 0. En cambio, en el caso de José, tenemos la siguiente situación: 107 menos 100 dividido 15. En este caso es obvio que el numerador me va a dar un positivo, y positivo dividido positivo obtengo un positivo, ¿no? O sea que este Z, el Z de un individuo cuyo CI es mayor que la media, sí o sí tiene que ser un valor positivo, ¿no? O sea, vos antes de hacer el cálculo ya te das cuenta que para este CI, que es 96, sí o sí le tiene que corresponder un Z que es menor que 0. Y para este puntaje, que es 107, sí o sí le corresponde un Z mayor que 0. Les digo esto como forma de, digamos, de chequear que están calculando correctamente, ¿no? Los respectivos puntajes Z en este caso. Entonces, para el caso de Alberto tenemos 96 menos la media de la escala CI, que es 100. Como pueden ver, me da un negativo, que es menos 4. Esto lo divido por el desvío típico de la escala, y el resultado me da, como ya les había dicho, un negativo. O sea, Z es menos 0,27, ¿no? Lo redondeo a 2 cifras después de la coma. En el caso de José, hago la misma operación, obtengo como numerador 7, y a este valor lo divido por el desvío típico de la escala, que es 15. Obtengo este puntaje Z. Z es igual a 0,47. La media de los puntajes Z, como ya les dije, es 0. Y como la distribución normal estándar es una distribución simétrica respecto del valor central, la media, la moda y la mediana coinciden, ¿no? O sea, son el mismo valor. O sea que la media también es la mediana
de la distribución, o sea, que el rango percentilar de z igual a 0 es 50, ¿no? O sea que z igual a 0 es el centil 50 de la distribución. Entonces, si ubico los puntajes z de Alberto y José dentro de la distribución normal estándar, los tendría que ubicar. Por acá estaría el menos 0,27 de Alberto y por acá el 0,47 de José, ¿no? Entonces, si al z igual a 0 le corresponde este rango percentilar, es obvio que a este valor de z, 0,47, le debería corresponder un mayor rango percentilar que 50. Y a este otro valor de z le debería corresponder un rango percentilar menor que 50. Esto lo podemos averiguar con la aplicación de la cátedra. Si quieren, bueno, yo voy a trabajar ahora con la aplicación de la otra cátedra, pero es más o menos igual. Simplemente para que sepan cuáles son los rangos percentilares de estos dos puntajes típicos. Entonces, si acá pongo menos 0,27, que como les había dicho es el puntaje típico de Alberto, lo que obtengo es este valor. Si a este valor yo lo multiplico por 100, obtengo este número, 39,36. O sea que el rango percentilar de este puntaje típico es 39,36. Y como les había anticipado, debía ser un valor menor que 50, ¿no? que es el rango percentilar de z igual a 0. Entonces, para el valor 0,47, que era el puntaje de José, el rango percentilar va a ser 68,08. O sea, como les había anticipado, sí o sí tenía que ser mayor que 50, ¿no? Entonces, al tener 0,47 mayor rango percentilar que menos 0,27, entonces la conclusión es que José es más inteligente que Alberto.